Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Elijo Ser Luz. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Y este es el primer episodio de nuestra sexta temporada. Así que, bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar aún más esto? ¿Y cuántos más episodios podemos crear juntos? Y hoy elegí un tema que son 3 momentos que alteraron el rumbo de mi vida y abrieron posibilidades. Y si bien es un episodio para compartirte estas 3 experiencias, estos 3 momentos pues significativos de mi vida, también tiene la finalidad de que tomes conciencia de cuáles son esos momentos y que des como este vistazo, ¿no? Eches este vistazo hacia atrás, no para ser relevante el pasado, sino para honrar todo lo que has vivido, para que reconozcas, ¿no? Todo lo que tu vida ha cambiado, las posibilidades que se han abierto, como todos estos regalos que se han mostrado detrás de esos momentos y de esas circunstancias muy particulares en tu vida, y que te des cuenta que sí ha habido un cambio en tu vida, que sí han abierto estas posibilidades a nuevas energías, a nuevas situaciones, a expandir mucho más tu vida. Así que, ¿qué tal que estás muy consciente y muy presente con lo que te voy platicando? Y quise dividir este episodio en estos 3 momentos, pero a su vez quise darte pues este espacio para que reconozcas los puntos de vista que había en cada situación, qué hice en el camino y a dónde llegué. O sea, no verlo desde este punto de resultados fijos, sino más bien de esas posibilidades que se abrieron y que a partir de eso mi vida empezó a funcionar desde una manera distinta y que tal vez puedes justo tomar esta conciencia de qué hubo, ¿no? ¿Cuál fue el punto en el que partiste? Lo que hiciste, cuáles son esas energías, esa forma de ser que cambió, qué pasos diste en ese trayecto y a dónde llegaste. Así que, pues vamos a iniciar con este episodio. Y también quiero decirte que surgió esta idea, ¿no? De estos temas en particular, porque estamos a unos días de abrir la mentoría expansiva, mi programa de uno a uno, y todo esto ha saltado porque, pues, a lo largo de 30 años, ¿no? De mi vida en los que hubo estos momentos muy particulares, pues empiezas a comprender, ¿no? Cómo es que funciona la energía, cómo funciona la vida, cómo funcionan tus elecciones y cuánta más facilidad puedes elegir. Y justo es lo que les voy mostrando en la mentoría uno a uno, de cómo salir, ¿no? De este espacio de conclusión, de juicio, de limitación, en donde muchos años o mucha de tu vida has estado programado para funcionar así. Y el poder tomar conciencia de que no requieres estar más tiempo ajustándote a esta realidad tan programada, tan estructurada, tan de conclusión y que siempre tienes este espacio para abrir más posibilidades, funcionar desde la facilidad, desde tu ser, desde la energía. Y una frase que hace poco vi de Gary Douglas, el creador de Access Consciousness, decía algo así como, si tú quieres cambiarlo todo, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres cambiar algo, aprende a funcionar desde la energía, aprende a identificar cómo funciona la energía. ¿Y qué tal que hoy estás dispuesto, estás dispuesta a bajar aún más tus barreras, a abrirte a este espacio energético para reconocer cuál es la forma en la que justo funciona la energía, pero también cómo puedes adaptarla a tu vida, cómo puedes usarla a tu favor para crear y expandir mucho más tus creaciones? Así que vamos a empezar con estos 3 momentos. El primer momento que quiero compartirte fue un momento muy, muy determinante en mi vida y fue aproximadamente a los 16 años cuando, pues, sabes, estás en esta energía todavía de adolescente, ¿no? Yo vivía desde una energía muy amargada, si lo podemos decir así, ya no desde el juicio, sino desde identificar, ¿no? La energía en particular desde la cual vivía y funcionaba.
Y entonces era esta típica adolescente, ¿no? Como Grinch, como enojada, como amargada, como que, ay, no me hables, no me toques, no me veas, no quiero saber nada del mundo. Y mucho de eso venía de que yo tenía sobrepeso, ¿no? O sea, siempre tuve mucho sobrepeso en, pues, parte de mi infancia y parte de mi adolescencia, justo a llegar a los 16 años. Pero cuando yo tenía más o menos como 8 años, empecé en todo un proceso dental, ¿no? Porque yo veía a mis amiguitas de la primaria que todas traían brackets y yo también quería traer los brackets. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando me llevaron al dentista? Que no tan solo necesitaba brackets, sino que necesitaba una cirugía de mandíbula. Y todo ese proceso empezó más o menos a los 8 años, ¿no? Con toda pues el tratamiento de ortodoncia, ¿no? Típico de todos los niños, con que a quitarme las muelas del juicio, así pasaron los años hasta que, bueno, llegó el momento en el que tenían que operarme. Sucedió la cirugía y, pues, hasta hoy para mí fue una cirugía, pues, bastante complicada, bastante difícil en el sentido que primero fueron demasiadas horas, ¿no? Fueron 8 horas de estar en el quirófano y pasaron como muchas cosas en esos momentos, en esos días, en esas horas que estuve en el quirófano y que hoy viéndolo hacia atrás, ¿no? Me doy cuenta de, sí, justo todos los regalos que pudieron haber en esa situación, porque mi vida sí cambió radicalmente, ¿no? De ser una cirugía que aparentemente iba a ser, pues no tan complicada, ¿no? Empezó a complicarse conforme fueron pasando las horas, porque, bueno, pues me cortaron de aquí, me cortaron de acá, o sea, hubo como muchas cosas que tuvieron que hacerse en esa cirugía. Pero bueno, la cirugía ya no fue el tema, ¿no? Sino que después de salir de esa cirugía, fue como tan traumático físicamente, ¿no? Lo que yo vivía, ¿no? Desde verme al espejo y era prácticamente un monstruo, ¿no? Que tenía los labios volteados hacia afuera, hinchada de todos lados, morada de todos lados y que no podía comer absolutamente nada, ¿no? Eh, Me da risa porque, bueno, ahora me da risa, ¿no? Pero en ese momento era como esta desesperación de no poder comer nada y que en el hospital pues me llevaban papillas y todas esas cosas, pero yo no podía ni siquiera tomar un popote con la boca, ¿no? O sea, en toda esta pues energía de frustración, ¿no? De enojo y luego aviéntate pues 6 semanas más, ¿no? Amarrada de los dientes sin poder comer y con esta sensación de, pues porque yo traía como unas ligas, ¿no? En los brackets estaba así amarrada. Y entonces yo decía, bueno, pues cuando me corten las ligas yo ya voy a poder comer y ya, ¿no? Mi vida va a volver a ser como antes. Pero sorpresa que cuando me quitan las ligas, pues no podía ni separar ni un milímetro, ¿no? Abrir la boca ni un milímetro, no podía separar los dientes. Entonces, pues ahí empezó un proceso terapéutico de movimiento, un montón de cosas. Y me acuerdo muy particularmente un día, después de algunos meses ya, yo le decía a mi mamá, es que ya no quiero estar así, ¿no? O sea, yo lloraba de la desesperación de es que ya no quiero estar así. Pero de repente algo empezó a suceder, ¿no? Y aquí es como este cambio de esta transición energética, que hoy lo puedo ver así, de lo que se dio en ese momento, que empecé a bajar de peso, obviamente, ¿no? Y mucho de lo que yo me recriminaba a mí misma y vivía desde el juicio era por tener estos kilos de más. Entonces, cuando me doy cuenta que empiezo a bajar de peso y que me empiezo a sentir un poco mejor en mi cuerpo, o sea, que cosas empiezan a cambiar, pues ya no estuvo tan mal, ¿no? Y entonces empecé a salir de ese juicio. ¿Y qué puntos de vista había ahí, desde donde yo partí en ese momento pues tan significativo en mi vida en su momento, que había juicios de mí y de mi cuerpo, que tenía inseguridades, que tenía demasiado enojo, que tenía depresión, vivía en el rechazo constante de mí, ¿no? Tenía toda esta necesidad de validación y reconocimiento y siempre estaba de mal humor, ¿no? O sea, era la típica amargada. Entonces, de ahí yo partí y en este proceso, o sea, ¿qué hice en el camino?
Y quiero que tomes conciencia de esto porque tu saber y tu ser siempre te están mostrando la energía, las posibilidades, el camino, tu propia intuición te va mostrando lo que puedes hacer y puedes elegir diferente. Y que si bien las personas que en su momento no tenemos una vida consciente, sí tenemos esos chispazos de energía y esos chispazos de posibilidades que van abriendo pues como un camino diferente en nuestra vida. Pero ¿por qué tendríamos siempre que esperarnos a vivir esos momentos demasiado cruciales en nuestra vida cuando podríamos elegir una vida de mayor facilidad, ¿no? En su momento, en abrir espacios constantemente que nos den otros caminos, otros rumbos y no esperarnos a tener como sufrimientos y pues a vivir, ¿no? Desde la contracción o la limitación para hacer que algo cambie. Entonces, ¿qué hice yo en el camino? O sea, esto quiero que lo tomes en cuenta porque sí había como, empezaba a ver, ¿no? Como estos chispazos de conciencia en mí. Empecé a cambiar mis hábitos de ejercicio, de alimentación, empecé a hacer mucho, mucho ejercicio. Empecé con libros de autoayuda, ¿no? Lo que me iba encontrando en el camino. Y yo no me acordaba que más o menos a esa edad empecé, ¿no? Con estos libros de autoayuda, ¿no? De Paulo Coelho, ya sabes, pues esos primeros acercamientos con libros de autoayuda, porque algo en mí, en mis adentros me decía, es que busca algo más, es que abre posibilidades, pero, o sea, no tomas conciencia de eso, pero sabes que algo tiene que cambiar en tu vida, ¿no? Y justo empecé como a hacer las primeras meditaciones en mi vida que me daba miedo, ¿no? Me daba miedo porque como tenía sensaciones diferentes y yo decía en ese momento, siento cosas extrañas cuando medito, pues me daba miedo, ¿no? Porque yo decía, es que estoy haciendo esto y si me quedo en el viaje nadie sabe que lo estoy haciendo, ¿no? Y bueno, para mí era como raro hacer eso y bueno, no lo hacía muy constantemente, pero empezaba con estos primeros acercamientos a la meditación. ¿A dónde llegué, no? Después de todo este proceso y este momento crucial, empezó a abrirse el espacio a más seguridad en mí misma. Primero, tal vez sí estaba este punto de vista de, pues, el físico, ¿no? O sea, me sentía diferente, me sentía más bonita, me sentía, pues, como con ya esta confianza en mí y en mi cuerpo. Entonces, eso empezó a cambiar también. Empecé a reconciliarme con mi cuerpo, ¿no? De tanto juicio y de tanta energía de enojo, de frustración que tenía en ese inter entre los pues, ¿qué sería? 13, 14, 16 años, me golpeaba de tanto enojo, tanta frustración, de que no me gustaba cómo me veía, el rechazo que sentía. Y, y bueno, ahora puedo reconocer de todo lo que estaba percibiendo de mi entorno que hacía mío, ¿no? Entonces me golpeaba en las piernas, me golpeaba en los brazos, y era algo que yo guardaba muy para mí, ¿no? Y lo que siempre les decía, les digo en las clases, es que aprendemos a ser muy buenos actores y muy buenas actrices. Y entonces, para mis adentros era como todo este enojo y toda esta ira y todo este odio que yo percibía de alguien más que hacía mío y lo desfogaba en mí misma. Y afuera, pues era como, pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo estoy bien y aprendes a ser muy buen actor, muy buena actriz. También cambió mi carácter por completo, ¿no? De vivir así siempre enojada y amargada a ser mucho más afable con las personas, ¿no? A ser más divertida y esto quiere decir, me acercaba mucho más a ser yo misma, ¿no? Eh, Me acuerdo mucho un comentario que le hacía una tía a mi mamá, es como, bueno, Liliana, o sea, qué buen humor tiene, ¿no? Y qué simpática es, y nunca la había conocido así, claro, porque yo siempre subía mis barreras y es como en mi mundo nadie entra, ¿no? Eh, También, bueno, pues empecé a sentirme cómoda con mi cuerpo y sin saberlo me hacía muchas preguntas. eh, Esto que les digo siempre, como de haz preguntas, abre espacio, ¿no? O sea, yo lo hacía inconscientemente o conscientemente tal vez desde mi saber, pero se iban abriendo diferentes espacios en donde sí empezaba a tener estos tintes de tomas de conciencia de que podía elegir diferente, de que podía
hacer cosas distintas en mi vida y no nada más quedarme en la contracción, en la limitación, que yo en ese momento pues no usaba este lenguaje, no le daba estos simbolismos, pero, sabes, es como este refugio que empiezas a encontrar en tu saber, en tu ser. Cambiaron todas mis relaciones, desde eran ya a partir desde otra energía muy diferente, ¿no? Como les decía, este acercamiento con incluso con mi familia, con amigos, y pues se empezaron a bajar muchas barreras. También pasé de ser, ¿sabes?, esta amiga gordita, simpática, ¿no?, a ser una de las Spice Girls en la escuela, ¿no? Me acuerdo que fue como sentirme, ¿no? En ese orgullo de, ay, ahora me veo bien y estoy guapa, ¿no? Y éramos 4 justo las que nos juntábamos y éramos las Spice Girls de la escuela. Y, y bueno, o sea, lo ves desde esta perspectiva, en su momento fue como tan significativo para mí sentirme bien así y pues volcaba el sentirme bien en este reconocimiento y validación que tenía de los demás, de ser la popular ahora de la escuela y no tan solo pues por la parte física, sino porque yo me sentía diferente, ¿no? Después te das cuenta que, bueno, no necesitas de esa validación ni de ese reconocimiento cuando te sientes completamente bien contigo, pero tampoco lo rechazas cuando llega a ti. Y bueno, ese fue el primer momento. El segundo momento fue cuando yo elegí dejar de ser diseñadora gráfica. Ya tenía muchos años de haberme dedicado a esto, pero siempre, o sea, si bien sí me gustaba, nunca tenía como esta sensación tan expandida de tanto disfrute y tanto gozo con lo que hacía. Y era comprensible porque negocio tras negocio que yo echaba a andar, pues no funcionaba, y porque realmente no me apasionaba, porque realmente no era algo que yo quería hacer con todo mi ser. Y, y entonces echaba a andar una sociedad y no funcionaba, y echaba a andar otra y quebraba, y bueno, muchas cosas que yo no entendía en su momento, pero que de alguna u otra forma fueron pues abriendo justo este campo a las posibilidades de, claro, puedo hacer otra cosa, puedo dedicarme a algo diferente. Y, y cuando yo realmente decidí, es que yo ya no quiero hacer esto, pues muchos puntos de vista empezaron a brotar de entrada porque yo en ese momento tenía un socio y pues teníamos una empresa con empleados y entonces era como, ¿cómo le digo que ya no quiero estar aquí, no? O sea, yo tenía una angustia y una preocupación de hablar con él y decía, es que, ¿cómo le voy a decir? ¿Y cuál fue mi sorpresa, no? Que un día tomando un café, estábamos esperando creo que un cliente, me dijo que él se daba cuenta que yo no disfrutaba esto, ¿no? O sea, que yo no disfrutaba lo que teníamos en nuestra empresa y me dijo que él no iba a ser como el responsable de, pues de cortar, ¿no? Lo que yo quisiera hacer y que siempre debía buscar lo que a mí me hiciera feliz. Y me dijo, y si tú no estás feliz aquí, ve y busca lo que te haga feliz. Si tú no quieres dedicarte ya a esto, haz lo que te guste, lo que, no me decía que te expanda, pero algo así. Y bueno, no saben el alivio que sentí cuando me dijo eso. Y entonces yo ahí partí de estos puntos de vista de que tenía demasiados problemas, porque además, pues como empresa teníamos muchos problemas económicos y era difícil sacar la nómina y era difícil pagar a los proveedores y era difícil pues mover y generar dinero y al final para mi socio y para mí no nos quedaba nada. Entonces, esto era como, ¿cuántos problemas tengo con esto? ¿Cómo los voy a solucionar? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿No? Tenía miedo a hacer algo diferente. Creí que iba a ser muy duro sobrevivir sin dedicarme a una profesión formal, entre comillas, y también tenía miedo del juicio de mi familia y de la sociedad, ¿no? Tenía el punto de vista de que iba a decepcionar a mis papás. Bueno, es que me pagaron la carrera y han hecho tanto por mí y yo ahora voy a salir con que no, pues saben que ya no me gusta, me voy a dedicar a otra cosa, porque además en ese cambio, ¿no? Que yo elegí dejar de ser diseñadora gráfica y dedicarme a eso, pues iba a pasar de ser diseñadora a ser maestra de yoga. Y era como,
o sea, yo lo percibía como, wow, cuánto abismo hay de ser una profesional a ser una maestra de yoga que se tomó algunas certificaciones y ya. Y fue un proceso intenso, pero a la vez liberador. Cuando dije, ok, necesito moverme y empezar a ponerme las pilas para generar más clases y ver cómo voy a sobrevivir, ¿no? Y, y así lo hice, ¿no? Empecé a comunicarme con mis compañeros de las certificaciones, a preguntar que quién necesitaba una maestra de yoga. Y así, pum, 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 muy rápido empezó a moverse y bueno, me llené de un montón de clases y las cosas se sentían mucho más ligeras, pero también me llené de clases y también de un montón de cosas más, ¿no? ¿Qué hice en el camino? Pues medité como una loca, ¿no? Porque ya me había metido yo en este proceso de la meditación, entonces meditaba como una loca, dedicaba al menos 6 horas diarias a meditar. Algunos días, en fin de semana, hasta 8 horas. Estuve en un montón de retiros, practicaba yoga muchísimo, trabajaba intensamente también en mis emociones y en esa época experimentaba estados del ser muy profundos. La cuestión es que ahí lo que pasaba es que me metía tanto en mí que tenía ya esta desconexión con el mundo material, con el mundo físico, con el crear más, ¿no? Y tenía muchos juicios acerca de lo que había en el exterior. Em, ¿A dónde llegué? Bueno, pues experimenté por primera vez paz en mi vida, mucha tranquilidad, mucha felicidad constante, ¿no? Me sentía con mucha calma. También me sentía muy poderosa y libre, ¿no? De mis tiempos, de poder hacer lo que quisiera sin estarme tronando los dedos de cómo voy a pagar una nómina, de cómo voy a generar más, o sea, me sentía muy, muy expandida, aunque estaba agotada físicamente porque trabajaba muchísimo, o sea, daba 16 clases de yoga a la semana más o menos. Además, meditaba, hacía mi práctica de yoga, estudiaba, tenía un trabajo de asistente, hacía algo de diseño también, daba clases de meditación, de crecimiento personal, ¿no? Y en esa época todavía tenía una empresa de invitaciones para boda, entonces el cansancio físico pues me molía, pero bueno, aún así me sentía expandida y fue un momento crucial porque ahí fue donde yo me di cuenta que tenía el poder de elegir diferente y que ninguna elección era perpetua. Y también eh, quité un tanto el juicio de elegir diferente, ¿no? De no pasa nada, o sea, no pasa nada si cambio de una cosa y después vuelvo a cambiar a otra, no pasa nada, o sea, sí puedo hacerlo y sí puedo levantarme, ¿no? Entre comillas, y sí puedo seguir adelante. Así que, pues no me agobiaba ya por eso y sabía que podía seguir avanzando y seguir echando a andar todo esto que yo quisiera desde mi elección, desde lo que en ese momento se sentía pues en calma, en paz, en tranquilidad y feliz para mí. Y el tercer momento de mi vida fue cuando elegí dejar de ser maestra espiritual. Después de todo este proceso me empecé a meter muchísimo en la meditación, en el crecimiento personal, me metí muchísimo al budismo, ¿no? Fui maestra espiritual, como ya les he contado en algunas otras ocasiones, pero en algún momento me di cuenta que ya tampoco era lo que yo quería hacer, ¿no? Ya había demasiado juicio, demasiados puntos de vista ahí y ya no se sentía ligero. Cuando yo empecé a practicar las herramientas de Access Consciousness, fue como, como un alivio, ¿sabes? Como un frescor, como, wow, o sea, sí puedes hacer algo diferente mucho más allá del juicio, sin estar esclavizado, sin tener que adaptarte, sin tener que vivir desde una realidad donde siempre estás mal o siempre hay algo que arreglarte o siempre hay algo que sanar. También fue un proceso, me dicen que a veces me preguntan, ¿no? Las personas que me conocen de ese tiempo, es como, oye, fue un proceso muy difícil. No fue un proceso muy difícil, pero sí muy marcado para mi vida
porque en el momento en el que yo me di cuenta de que ya no quería ser esa maestra budista espiritual, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no puedo ser diseñadora gráfica porque hace muchos años que ya no me dedico a eso. O sea, conclusión tras conclusión, ¿no? ¿Y ahora a qué me voy a dedicar? Afortunadamente siempre tuve el apoyo de mi esposo, ¿no? El apoyo de mi familia y es como, bueno, pues si te quieres dedicar a otra cosa, adelante. Y como ya había probado una vez, ¿no? Y varias veces el cambiar de rumbo, de giro, de hacer cosas diferentes, y ya no tenía ese juicio hacia mí, es como, claro que lo puedo hacer y sé que, ¿sabes? Tenía esta sensación en mí de las cosas van a salir bien. Así que, pues me aventé, lo hice y bueno, ¿qué puntos de vista había? Que en ese momento yo tenía muchos puntos de vista acerca de que siempre había algo malo conmigo, ¿no? Y cuando empecé ahora sí que literal acceder a las herramientas de Consciousness, fue como, ¿y si no hubiera nada malo conmigo? ¿No? También tenía el punto de vista de que siempre tienes algo que arreglar, sanar, cambiar y que todo era mi responsabilidad y que, ¿sabes? Había como un punto una línea muy delgada entre la responsabilidad y la culpabilidad. Así que de muchas cosas me sentía culpable. Y había cosas que no sabía cómo manejar a pesar de que tenía tantas herramientas, trabajaba tanto en mí. Y yo decía, bueno, y esto se los he compartido otras veces, que yo volteaba a ver mi vida y es como, es que mi vida no se parece en nada a lo que yo quiero crear, a cómo yo quiero vivir. ¿Qué sentido tiene estar meditando horas y horas y horas y horas y trabajando en mí? Y mi vida no es ni una pizca de cómo yo quiero que se vea, ¿no? Porque además había demasiados juicios acerca del dinero, acerca de la riqueza, acerca de la abundancia, y todo tenía que ser demasiado espiritual, ¿no? Y había demasiado juicio acerca de las cosas muy materiales. También tenía un alto grado de salvadora en la sangre, ¿no? Y estaba dispuesta a sacrificarme por todos los demás. Y también me di cuenta que, pues ese no era el punto, porque dije, bueno, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo si siempre tengo que estarme sacrificando por todos los demás? Y me di cuenta que yo estaba al final de la fila. Tenía demasiados juicios acerca de todo lo que no era espiritual y sobre todo lo que no encajaba con lo que yo practicaba, con lo que yo hacía. Tenía muchos juicios acerca de otras técnicas, de otras herramientas, de cosas que funcionaban bien para otras personas, pero para mí era como, pum, subo mis barreras y eso no entra en mi mundo y tenía muchos juicios acerca de eso. Como les decía, tenía demasiados puntos de vista y juicios acerca del dinero. ¿Qué hice en el camino? Elegí dejar de enseñar todo lo que enseñaba, así radical, pero aquí hubo un punto importante que subí mis barreras, ¿no? Y me fui al otro extremo en el que juzgaba mucho, pues, de lo que había aprendido, de el tiempo, entre comillas, que había desperdiciado tantos años metida ahí, ¿cómo es posible? Entonces, juzgaba mucho eso y, y con el tiempo y con las herramientas y con las tomas de conciencia y la energía, todo eso se ha liberado hasta sentir como, ok, es interesante, qué interesante que elegí todo eso, qué interesante que sé que ahora puedo elegir diferente y qué interesante todo lo que aprendí, todo lo que hice, todo lo que apliqué, todo se ha vuelto interesante y ya no tiene ese peso, ¿no? Como tenía en un principio. Em, Otra cosa que hice en el camino fue cerrar todas mis redes sociales, me despedí de mis alumnos y elegí darme un tiempo. Fue como un retiro espiritual, personal, ¿no? Un retiro conmigo misma. Escribí muchísimo, hice muchas preguntas, abrí mucho espacio, se aclararon muchas cosas y sobre todo fue como esta sensación de como si se revelara el camino de ya sé lo que tengo que hacer. Al fin llegó esa toma de conciencia y empecé a poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo, estudié muchísimo y empecé a confiar más en la energía y en mi intuición
en mi mente y que en mis puntos de vista y que en mis juicios. Tomé elecciones diferentes, ¿no? Puse en práctica todo lo nuevo y me puse manos a la obra a accionar, creé un programa en ese momento, o sea, empecé a mover muchas cosas. ¿A dónde llegué? Pues a crear una nueva empresa, ¿no? Nuevas redes sociales que me dieron ahora una comunidad hermosa en donde pues la energía es muy diferente, ¿no? La energía es ligera, es expandida, es expansiva, es muy, muy diferente. Mi vida empezó a cambiar por completo, nuevos flujos de ingresos, me sentía yo diferente, ¿no? Había una energía de confianza en el futuro, tenía claridad, tenía entusiasmo, mejoró incluso mi relación de pareja, muchos regalos empezaron a llegar con esto, ¿no? Aprendí que la magia es verdad y que puedes cambiar lo que sea con tan solo elegirlo, aprendí a elegir, ¿no? Tomé conciencia de dejar de juzgarme, ¿no? Y empecé a honrar muchísimo mis elecciones. Se creó una realidad de mucha más facilidad, de mucha más ligereza, este acercamiento con, conmigo misma, ¿no? De ser más yo en todos los ámbitos de mi vida, en todas las relaciones, en todos los ámbitos sociales, familiares, y aprender a decir que no, aprender a elegir mucho más gozo, mucha más diversión, mucha más ligereza. Algo que fue muy significativo en este proceso es que aprendí a leer la energía, a interpretar la energía, si lo puedo decir así, para facilitarme y facilitar a otras personas. Y le llamo leer porque es esta parte de poder identificar claramente cómo la energía se va mostrando, lo que vas percibiendo y esto que las personas pues a veces no han tomado conciencia de ellas mismas y que puedo contribuirles facilitando esa energía de limitación para que los espacios se abran y que entiendan que siempre han podido elegir diferente y eso, yo decía, no, es que yo no tengo ese talento, ¿no? Y de repente me di cuenta que empezaba a leer, a escuchar, ¿no? A ver la energía y es como, wow, y a confiar mucho más en esta parte de mi saber y de, claro, estoy percibiendo la energía de los otros y puedo facilitarlo. Entendí que la vida no tiene que ser dura, esforzada, difícil, complicada y que detrás de cada problema, entre comillas, ¿no? Cuando sales de la conclusión, de la relevancia y del juicio, siempre hay un regalo. Y que la vida puede ser tan feliz como tú lo elijas. Y si empiezas a ver cada una de las experiencias que tú vives, que hoy interpretas como problemas, como un espacio en donde puedes identificar que cuando tú traspases esa puerta, esa fricción, ese caos, va a haber un regalo. Ahí es cuando tú dejas de tener problemas, cuando la vida se vuelve muy sencilla y no vuelves a comprarte la realidad de nadie más. Empiezas a vivir desde tu realidad, desde la facilidad, desde la expansión, desde el gozo y, y te das cuenta que viniste a esta encarnación, a este cuerpo, a esta vida para ser feliz. Así que toma conciencia. Hoy te compartí estos 3 momentos, ¿no? Que alteraron el rumbo de mi vida. ¿Cuáles son tus 3 momentos, o tus 4, o tus 2, o tu un momento eureka que hizo toda esta transformación, este cambio en tu vida? Y que tengas ese reconocimiento y ese honor hacia tu pasado, hacia tus elecciones, y que no te juzgues, que sea lo que sea que hayas elegido o que estés eligiendo en este momento de tu vida, esto que les digo siempre de puedes elegir diferente y también que reconozcas que eres el creador de tu vida y que como creador de tu vida puedes cambiar absolutamente todo en tu realidad. Puedes cambiar lo que sea que tú quieras. Y
Y te comparto todo esto para, pues para que tengas este reconocimiento, estas tomas de conciencia y que de verdad te honres a ti, porque tú eres una invitación a una elección diferente, porque eres un regalo, porque tu vida es un milagro. Y si lo empiezas a ver así, muchas cosas se van a empezar a expandir mucho más, porque tomas esta conciencia de, claro, mi vida es un milagro, mi vida es un regalo, yo soy un milagro, yo soy un regalo. Y desde ahí, imagínate empezar a crear desde ahí muchas más cosas. Muchas cosas se empiezan a mover y a expandir. Y si tú quieres que juntos hagamos esto es lo que el espacio que se abre justo en la mentoría expansiva. Y yo estoy maravillada con todas las personas que han elegido tomarla porque no saben la magia que se ha creado. O sea, de verdad que hasta yo me sorprendo del movimiento, de la expansión, de todas las cosas, de todas esas limitaciones de las que van saliendo las personas y sobre todo estos milagros que van creando con tanta facilidad durante estas 5 semanas. Lo que hacemos en la mentoría expansiva, que justo el otro día me preguntaban, bueno, ¿de qué trata? ¿De qué va? Es una mentoría 1 a 1. Es online completamente, así que si vives en otro país, nos conectamos en línea. Y en esta mentoría lo que hacemos es, a ver, tú tienes algunos temas en particular o un tema que quieras trabajar, yo te voy facilitando a través de percibir la energía de limitación, vamos liberando puntos de vista, juicios, todas estas energías pues contraídas que hay ahí hasta llegar a las agendas secretas. Ya les he hablado en otro momento de las agendas secretas, o si eres nuevo por aquí te platico más. Las agendas secretas son estas energías a través de las cuales funcionamos, que no sabemos que tenemos, pero que es una agenda porque es algo que está ahí agendado y que está constantemente sucediendo. Y lo más curioso de todo es que tú tienes una agenda y las personas que te rodean o con las personas con las que interactúas constantemente, pues, sabes, tienen esas agendas que complementan las tuyas. Y por eso es que se van creando problemas, conflictos, dificultades desde los puntos de vista de esta realidad, porque estas agendas se están cumpliendo, ¿no? Y se están haciendo cumplir una a la otra. Y es bien interesante cómo conforme van pasando las sesiones, ¿no? Se va liberando toda esa energía de limitación y la magia surge porque ya no hay una agenda que tenga que pasar. Y es lo interesante y ahí aquí en la página les voy a dejar el enlace, vean los testimonios, o sea, de las cosas increíbles que han pasado y qué más es posible y cómo pueden mejorar esto. En esta edición, la vez pasada abrí solo 6 lugares, en esta edición voy a abrir 10 lugares. Las inscripciones abren el 3 de diciembre, tenemos inscripciones del 3 al 16 de diciembre. Para algunas personas, pues ya va a estar algo apretado los tiempos por las fiestas y esto. Si estás viendo esto mucho adelante en el futuro, estamos en diciembre 2024. Pero si no, bueno, pues podemos iniciar todavía esa semana o si ya está muy apretado para ti, en enero. Son 5 semanas y vamos a hacer como todo este movimiento energético para expandir tus creaciones, tu vida, salir de la limitación y sobre todo acelerar el proceso de tus creaciones, que sepas que teniendo esta consistencia y viéndonos semana a semana, pues vamos abriendo este campo energético para que esas posibilidades que quizá no habías reconocido en su momento se empiecen a mostrar claramente frente a ti y sepas qué elegir, sepas cómo seguir la energía para crear mucho más. Así que, bueno, pues te dejo esto de tarea, ¿no? De empezar a reconocer cuáles son esos momentos que cambiaron o que alteraron el rumbo de tu vida, que los honres, que tengas gratitud por ello, que lo bendigas y que sepas que eso fue esta punta de lanza para que tu vida esté en este momento en donde está y que se expanda mucho más y que si hoy por hoy te sientes contraído, te sientes viviendo en la limitación, sabe que esto se requiere para que tu vida se estire, para que tu conciencia se expanda, para que tu vida se expanda y que sea lo que sea que estés viviendo, salgas del juicio, porque siempre hay un regalo detrás de esta puerta. Así que, bueno, pues nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio. Les mando un beso, un abrazo muy grande. Gracias por recibirme. Hasta pronto. Bye bye.